En la vida cotidiana, muchas veces nos resulta necesario, por varias razones, establecer relaciones entre elementos, ya sea dinero, distancias, medida, cantidad de artículos comprados en un negocio, cantidad de artículos que vendo si tengo uno, etc. Las relaciones que podemos establecer son incontables, así como los elementos que podemos relacionar. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda de lo que hablamos. Analicemos una situación a la que vamos a dar por llamar situación 1. Suponele que yo voy a darte clases particulares de matemática y la hora la cobro 100 pesos. ¿Qué es esto de establecer relaciones entre distintos elementos a los que después más adelante les vamos a dar un nombre? Lo que podría hacer yo entonces, para organizar mi trabajo y saber cuánta plata te voy a cobrar de acuerdo a las horas que te voy a dar de clase, es armarme una tablita y decir, bueno, en la primera columna voy a colocar las horas de clase que yo te voy a dar. Entonces puedo poner una H que simboliza las horas que yo te voy a dar de clase. Y en la segunda columna voy a colocar la plata que te voy a cobrar según esas horas de clase. Entonces vamos a poner pesos. Entonces vamos a ir completando la tablita. Si yo te doy una hora de clase, te voy a cobrar 100 pesos, porque la hora estaba justamente 100 pesos, habíamos dicho. Ahora, si yo en vez de una hora te doy 2, te cobro 200 pesos. Y así vamos completando la tabla. Si te doy 3 horas de clase, te voy a cobrar 300 pesos. Si te doy 4 horas, te voy a cobrar 400 pesos. Y si te doy 5 horas, 500 pesos. No se aclara si es en el mismo día, puede ser disperso en distintos días, ¿no? La cantidad de horas. Bueno, esto quiere decir relacionar dos elementos. Que en realidad estos elementos que uno va a relacionar dependiendo de la situación de la que se esté hablando, recordemos que en este caso la situación es esta de dar clases de matemática, dar clases particulares de matemática. Ahora, a esos elementos que vamos a relacionar dentro de una situación particular, que en este caso son horas con dinero, yo estoy relacionando el elemento horas, las horas que te doy de clase, con el dinero que te cobro. A esos elementos que relaciono los vamos a llamar variables. Entonces, las variables van a ser aquellos elementos que yo voy a relacionar en la situación planteada. Ahora, esas variables tienen un nombre particular o se clasifican de una manera particular. De esta manera decimos que existen las llamadas variables independientes y las variables dependientes. ¿Cómo me doy cuenta qué variable es la independiente y qué variable es la dependiente? Justamente como lo dice la palabra, porque una va a depender de la otra. Veamos en este caso particular. Que yo te cobre 100 pesos o que te cobre 200 pesos o 300 o 400 o 500 va a depender de la cantidad de horas que yo te haya dado de clases. Si yo te doy una hora, te cobro 100. Ahora si te doy te doy 2 horas, te cobro 200 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la cantidad de horas que yo te dé de clases, de eso va a depender la plata que yo te voy a cobrar. Por eso, en este caso particular, la variable independiente son las horas dadas de clases y la variable dependiente es la cantidad de dinero que te cobro al darte esas horas de clase. Entonces, siempre se nos van a presentar situaciones en donde yo voy a reconocer dos variables que se relacionan. Una variable es la variable independiente y la otra la dependiente, que va a depender justamente lo que valga o su variación de la variación de la variable independiente. Vamos a ver otra situación para terminar de entender todo esto. A esta situación la llamamos situación 2.
y es la siguiente: cantidad de dinero que gastas en sacar fotocopias sabiendo que estas cuestan 2 pesos cada una. Bueno, vamos a hacer algo similar a lo anterior. En este caso, en la primera columna vamos a ir poniendo la cantidad de fotocopias que sacamos. Y en la otra columna vamos a poner el precio que nos cuesta de acuerdo a la cantidad de fotocopias que yo saco. Entonces, en la primera columna vamos a poner cantidad de fotocopias. En la segunda columna, precio que me salen esas fotocopias. Entonces, si yo saco una fotocopia, me va a salir 2 pesos, porque dijimos que cada una cuesta 2. Ahora, si saco 2 fotocopias, me va a salir 4 pesos. Si saco 3 fotocopias, me va a salir 6 pesos. Y así sucesivamente. En realidad, fíjense que lo que hago es multiplicar por 2. De esta manera, si yo pienso en las variables que puedo distinguir, yo tengo una variable es la cantidad de fotocopias sacadas, la otra variable es el precio que me cobran por esas fotocopias sacadas, y puedo entonces decir que la variable independiente es la cantidad de fotocopias sacadas y la variable dependiente es el precio que me cobran, pues el precio depende de esa cantidad de fotocopias que yo saqué. ¿Qué vamos a hacer ahora matemáticamente nosotros? A esas variables que nosotros reconocimos tanto en la situación 1 como en la situación 2, vamos a simbolizarlas, vamos a darles un nombre. Entonces, siempre a la variable independiente vamos a llamarle variable X. En realidad, no siempre. En general, a la variable independiente la vamos a llamar variable X. Le damos ese nombre. Y a la variable dependiente la vamos a llamar variable Y. Le damos ese nombre. Y una manera de mostrar esa relación que se da entre una variable y otra, entre la X y la Y, es escribirla como un par ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Veamos lo siguiente. En la situación 1, nosotros veíamos que teníamos la cantidad de horas que se daban de clase y la cantidad de plata que se cobraba por esa cantidad de horas. Nosotros dijimos, bueno, para una hora se cobra 100 pesos. ¿De qué manera podemos escribir esto? De la siguiente manera. Podemos abrir un paréntesis y podemos decir, para una hora, punto y coma, se cobran 100 pesos. Esta manera de escribir la relación entre dos variables se llama par ordenado. ¿Por qué? Porque son dos, por eso es par. Y ordenado porque siempre primero voy a tener que poner a la variable independiente, es decir, a la X. Y luego, en segundo lugar, a la Y, a la variable dependiente. Siempre es en ese orden, no pueden ir intercambiados. En el segundo caso, donde yo daba 2 horas de clase y en ese caso cobraba 200 pesos, eso se puede escribir de manera abreviada como un par ordenado, para 2 horas, 200 pesos. Por último, en el tercer caso, que yo daba 3 horas de clase, abro paréntesis, para 3 horas, punto y coma, 300 pesos. De esta manera, esta relación entre variables se escribe como un par ordenado, donde siempre, primero va la variable X o la variable independiente y luego la variable Y, la variable dependiente. Lo mismo podríamos hacer con respecto a la situación 2. Si quiero el primer renglón de la relación escribirlo como un par ordenado, donde era para una fotocopia me cobraban 2 pesos, para 1, punto y coma, 2. En el segundo renglón de la relación entre variables, para 2, punto y coma, 4. Y en el último, para 3, punto y coma, 6. De esta manera, aprendemos a representar relaciones entre variables como un par ordenado. Estos pares ordenados que obtuvimos recién como una manera de organizar la información
también los vamos a poder representar gráficamente. Esto quiere decir que la información que nosotros obtuvimos la podemos ver de manera gráfica. Ahora, fíjense que acá lo que puse es representación gráfica de pares ordenados en el plano cartesiano. Entonces la pregunta sería, ¿qué es el plano cartesiano? Porque allí es donde yo voy a representar esos pares ordenados. Para dibujarme el plano cartesiano, lo que voy a hacer es dibujarme dos rectas. Una recta vertical, luego voy a dibujar una recta horizontal que corte a la recta esa vertical que había hecho. Y esas dos rectas se tienen que cortar de manera tal que acá me quede formado un ángulo de 90 grados, que se simbolizaba de esta manera, con un cuadradito, ¿sí? Recuerden que cuando dos rectas se cortaban y formaban un ángulo de 90 grados, se llamaban perpendiculares. Este es el plano cartesiano. Aquí es donde voy a ubicar mi información. Ahora, el eje horizontal, la recta horizontal, que se le dice también eje horizontal, es el eje de las X. Ahí voy a buscar todos los elementos que tengan que ver con la variable independiente, con las X. Y la recta vertical o el eje vertical es el eje Y. Es decir, que ahí voy a ubicar todos los elementos que tengan que ver con mi variable dependiente, con la variable Y. Ahora, esos elementos están representados, como estamos trabajando con matemática, con números. Lo que voy a hacer a la recta horizontal, que es el eje X, y siempre en este orden, ojo, la horizontal eje X, la vertical eje Y, le voy a poner los numeritos a escala. Es decir, en el centro, donde se cortan las dos rectas, va a ir el 0. Luego voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y para allá está el más infinito. No importa hasta qué número llego. Uno va colocando de acuerdo a lo que sirva. Para la izquierda del 0 están los negativos. De esta manera, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Lo importante es que esto está a escala. ¿Qué quiere decir? Que entre el 0 y el 1 haya el mismo espacio que entre el 1 y el 2, que haya el mismo espacio que entre el 2 y el 3 y así sucesivamente. Para ustedes es fácil, ¿por qué? Porque ustedes tienen la hojita cuadriculada. Entonces en la hojita cuadriculada se hace más fácil el tema de la escala, porque ustedes pueden hacer la escala de a un cuadradito, o si queda muy chiquitito pueden hacer dos cuadraditos, marcan el 1, dos cuadraditos, marcan el 2, dos cuadraditos, marcan el 3 y así sucesivamente. Para completar el eje Y, vamos desde el 0 hasta arriba a completar con los valores positivos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podrían ser más, podrían ser menos. Desde el 0 para abajo, los valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, para arriba tengo el más infinito, porque siguen los valores, y para abajo del eje Y tengo el menos infinito. Bien, este se llama plano cartesiano. Está formado por dos ejes o dos rectas, una vertical llamado eje Y, otra horizontal llamado eje X, donde yo le ubico los valores y donde voy a ubicar ahora estos pares ordenados que habíamos obtenido. Lo que vamos a hacer a continuación es entonces en este plano cartesiano ubicar pares ordenados. Vamos a agarrar algunos pares ordenados de las relaciones que habíamos establecido antes. Más que nada en la situación 2. En la situación 2, algunos pares ordenados eran los siguientes. Yo tenía para una fotocopia 2 pesos. Para 2 fotocopias 4 pesos. Y para 3 fotocopias 6 pesos.
Dijimos que los pares ordenados eran ordenados porque siempre el primer numerito que aparecía correspondía a X y siempre el segundo numerito que aparecía correspondía a Y. Entonces yo quiero estos pares ordenados ubicarlos en el plano cartesiano. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a enfocarme en el primer valor. En este caso vamos a llamar al primer par ordenado, vamos a llamarlo A, al segundo vamos a llamarlo B y al tercero vamos a llamarlo C. El par ordenado A tiene como valor de X a 1. Entonces voy a ir y voy a observar el 1 sobre el eje X. Luego, de Y le corresponde el número 2. El número 2 de Y lo tengo por aquí. Entonces yo tengo que pararme en un lugar donde a ese valor le corresponda 1 de X y 1 de Y. Entonces subo desde el 1 de X hasta el 2 de Y. De esta manera, si marco acá este punto, a este de acá del plano, le corresponde el 1 del eje X y el 2 del eje Y. Y a este punto lo voy a llamar A, justamente el nombre que le di. Entonces esos pares ordenados, que nosotros llamamos así, que eran las relaciones entre dos variables, cuando las graficamos son un punto en el plano. Cada par ordenado en el plano cartesiano se representa con un punto y ese punto le corresponden dos variables o dos coordenadas, se dice, la X y la Y. En este caso para A, la coordenada X es 1 y la coordenada Y es 2. Vamos a marcar el punto B. Como la primera coordenada es la X, el 2, buscamos 2 sobre el eje X. Y luego de Y le corresponde el número 4. Entonces buscamos 4 sobre el eje Y. Para 2 subimos hasta 4 de Y. Entonces el puntito que representa este par ordenado en el plano es este azul, al que llamamos B. Por último, vamos a marcar el punto C. De X le corresponde 3, que lo tenemos por aquí. Y de Y le corresponde 6, que lo tenemos por allí arriba. Entonces, vamos al valor de X y subimos desde 3 hasta 6. De esta manera, aquí tenemos el punto C. No se marcan por separado, no se marca por un lado el 3 y por el otro lado el 6. Es un solo punto el que le corresponden las dos coordenadas. Fíjense que en este caso, yo en el plano cartesiano dibujé partes negativas, pero nosotros acá, en el plano, en estas relaciones que establecimos en las dos situaciones, no teníamos variables representadas por números negativos. Pero nos podría pasar que nos hacen marcar o nos pueden hacer marcar pares ordenados que tienen números negativos o inclusive el 0. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Voy a inventar un punto D al que voy a decir que es el 0, 0, o sea que las dos coordenadas son 0, la coordenada X y la coordenada Y. Un punto E, que es el punto -1, 2. Y un punto F, que es el punto 2, -3. También podrían ser los dos negativos. Voy a marcar el punto D. El punto 0, 0 está ubicado acá en el rojito que yo ya marqué. El punto 0, 0 es la intersección entre las dos, el corte, digamos, entre los dos ejes, entre el eje X y el eje Y. Y se le suele llamar centro de coordenadas, ¿sí? Entonces este es el punto D. Ahora, el punto E le corresponde de X el -1 y de Y el 2. Entonces voy a X a buscar el -1 y subo hasta 2 de Y. Entonces el punto E
estaría ubicado por aquí. Le corresponde menos 1 de X y 2 de Y. Este es el punto E. Finalmente, el punto F le corresponde de X al 2 y de Y al menos 3. Entonces, voy al 2 de X y bajo hasta menos 3 de Y. Siempre ubico primero X y después bajo y subo hasta Y. En este caso F. Algún caso particular que puede costar un poquito más es cuando uno de los dos valores es 0 y el otro no. Por ejemplo, vamos a inventar un punto G y un punto H. Ponerle que tengo el punto G 0, 7. No, 7 no porque no tengo. Vamos a poner 0, 5. Y el punto H, vamos a poner 2, 0. En el punto al que llamamos G, de X le corresponde 0 y de Y le corresponde 5. Entonces tengo que ir al eje X a buscar al 0 y el 0 estaba acá en el medio, ¿sí? Pero no se marca, está acá en el medio, pero no se marca. Y desde 0 tengo que subir hasta el 5 de Y. O sea que el punto 0, 5 estaría por aquí. 0 de X y 5 de Y. Queda justo sobre el eje Y. Este es el punto al que llamamos G. Ojo con estos porque suelen confundirse. Luego, el punto H, o el que dimos por llamar H, la primera coordenada corresponde a X y la segunda a Y. Es decir, que tengo que ir a buscar a la X el 2. Entonces voy a buscar 2 a X, todavía no marco, pero me dice que tengo que ir a 0 de Y. Y 0 de Y no tengo que subir ni bajar nada porque está en 0. Entonces me quedo ahí. Este es el punto 2, 0. Ojo porque nos confundimos mucho con esto. Este es el punto H. ¿Sí? Entonces cada vez que uno de los dos sea 0, o el primero o el segundo, lo que va a suceder es que ese punto va a quedar sobre la recta, o sobre el eje Y, o sobre el eje X. No va a quedar pululando por ahí. Espero que les haya servido la clase y que hayan entendido y que puedan hacer los ejercicios propuestos. Cualquier duda pregunten. Hasta la próxima.